Muy buenos días a todos, en nombre de la representación de Luisa en México, de todo su personal. Les agradezco el que estén atendiendo esta tercera conferencia, que estará a cargo del del médico veterinario zootecnista Baltasar Cortés García. El doctor Cortés García es egresado en 1991 de la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. De 1993 a 1996, el doctor Cortés se desempeñó como técnico en virología y serología de porcinos, adscrito al Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal, mejor conocido como SENASA, en Tecámac, Estado de México. De 1996 a 2008, participó como responsable del diagnóstico de rabia del Departamento de Microbiología, así como de apoyo en la constatación y control de calidad de vacunas antirrábicas de uso veterinario del Departamento de Vacunas y Reactivos, y como coordinador del área de capacitación del SENASA. De julio de 2008 a diciembre de 2013, tuvo bajo su responsabilidad la jefatura del Departamento de Rabia Paralítica, Bovina y Garrapata de la Dirección de Campañas Zoosanitarias de la Dirección General de Salud Animal del SENASICA. En ese tiempo participó como coordinador del subcomité 079 del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Protección Zoosanitaria para elaborar la norma oficial mexicana NOM 067 SO 2007, Campaña Nacional para la Prevención y Control de Rabia en Bovinos y Especies Ganaderas. De enero de 2014 a junio de 2015 estuvo como encargado del Departamento de Análisis Clínicos del SENASA. Y de julio de 2015 a la fecha se reincorporó a la jefatura del Departamento de Rabia Paralítica Bovina y Garrapata de la Dirección de Campañas Zoosanitarias de la Dirección General de Salud Animal. Alternativamente, de 2009 a la fecha, participa como secretario del Comité número 22 de Zoonosis del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal, mejor conocido como CONASA, y como integrante del Comité 17 Parasitología y Parasiticidas del CONASA. Le agradecemos al doctor Cortés García el que esté hoy con nosotros, compartiendo su gran experiencia en el tema de prevención de la rabia paralítica bovina, y hacemos extensivo nuestro agradecimiento al doctor Joaquín Delgadillo Álvarez, director general de Salud Animal, y a todo su equipo de trabajo. Bienvenido, doctor Cortés García. Gracias. Bien, buenos días. Como ya lo mencionaron, mi nombre es Baltasar Cortés García, estoy adscrito a la Dirección de Campañas Sanitarias en el Departamento de Rabia Paralítica y Garrapata de la Dirección General de Salud Animal. Para mí es un gusto compartir la experiencia que tenemos en México, a ustedes en Centroamérica y el Caribe, sobre el control de la rabia paralítica transmitida principalmente por el murciélago hematófago o desmodos rotundos. También agradezco a la representación de la OIRSA aquí en México por haber considerado este tema muy importante para nosotros en el país, y que bueno, en un momento iniciaremos. Cualquier duda o comentario, por favor, siéntanse libres de hacerlo para discutirlo y tener un mejor conocimiento de lo que representa este problema sanitario en la región. Bien, vamos a ir pasando las diapositivas, seguramente ustedes lo están observando. Y vamos a empezar definiendo la enfermedad. Es importante saber contra qué nos enfrentamos, cómo lo vamos a controlar, a prevenir, y las estrategias que para este tipo de problema sanitario tenemos actualmente. Como ustedes ven en la diapositiva, tenemos una definición de la rabia, en este caso para la rabia paralítica, también conocida como derringa en algunos de nuestros países, o tronchado, etcétera, ¿no? Hay localismos, pero se acepta comúnmente para el ganado la palabra derringue o rabia paralítica o pareciante. Esta es una enfermedad infectocontagiosa de curso agudo y mortal, es decir,
No hay cura, desafortunadamente, para esta enfermedad. Conocemos este dato, y tiene afinidad, es un virus que tiene afinidad por el sistema nervioso central de los mamíferos que padecen esta enfermedad. Incluye, por supuesto, al humano. Es una zoonosis transmitida de animales al humano, interviene diversas especies, y la transmisión se da principalmente por la saliva de los animales infectados a otros susceptibles, y puede ser a través de una mordedura generalmente, o por aerosoles en contadas ocasiones. Esta transmisión se da a través de las mucosas con una solución de continuidad. Generalmente es la saliva infectada con el virus de la rabia, ¿no? O que contiene el virus de la rabia. Se conocen o se tiene el concepto de que la rabia circula a través de un ciclo terrestre, el cual está representado por diversas especies, como ustedes pueden ver en la diapositiva, entre los cuales están animales domésticos y silvestres. Hay una parte aérea representada, una rabia silvestre representada por el ciclo aéreo, principalmente por murciélagos, y en particular para el problema que nos atañe, el vampiro o murciélago hematófago, y que por supuesto tiene una interrelación con las poblaciones humanas y es un problema de salud pública. Para la epidemiología de la enfermedad hay que ver los contextos. Como decíamos, podemos también separar la rabia en el contexto urbano, representado básicamente por perros y gatos callejeros en muchas ocasiones, en algunas perros y gatos con dueño, en otras, como ya lo habíamos dicho, los carnívoros silvestres, mamíferos silvestres, que mantienen en ese ciclo el virus de la rabia, y los quirópteros en sus diversas especies, y particularmente el vampiro, que por supuesto en contadas ocasiones afectan a los seres humanos y algunos animales domésticos, principalmente el ganado bovino, por el contagio con el virus de la rabia a través de los vampiros. Pero también tiene una implicación ecológica, el tema de la rabia paralítica, y que tiene que ver, por supuesto, con la afectación al medio agropecuario, particularmente la ganadería, y que, como lo hemos comentado, existe la interrelación entre el reservorio, en este caso los murciélagos o los mamíferos silvestres, el ganado, y el ambiente en el cual interactúan estos dos medios, ¿no? Es decir, el reservorio y las unidades de producción o ranchos. Pero bueno, vamos a enfocarnos al principal transmisor de la rabia paralítica en la región, básicamente en América. Ahorita vamos a platicar un poco de eso. Entonces, ¿por qué prevenir y controlar la rabia paralítica y quién la está causando? Entonces se conoce desde hace mucho tiempo, tenemos evidencia histórica y científica de que el murciélago hematófago Desmodus rotundus, de la especie de Desmodus rotundus, o vampiro, también conocido como vampiro común, es el principal transmisor de la rabia. Existen otras dos especies de murciélago hematófago que también eventualmente pueden transmitir la rabia. Están más limitadas y tienen otros hábitos alimenticios, en este caso es el Diphylla caudata y Daemus youngi. Ustedes pueden ver en la diapositiva la distribución gráfica de algunas de estas especies. Por supuesto que la presencia del Desmodus rotundus abarca una distribución geográfica muy amplia, y la de las dos especies que hemos comentado está más focalizada, ¿no? Y representa menos riesgo epidemiológico, pero también hay que vigilarlas para saber el papel que actúan dentro de la transmisión de la rabia al ganado y eventualmente a las personas. Esta presencia del vampiro va de la mano, por supuesto, con la presencia de ganado en la región, y se encuentra desde el sur del estado de Sonora en México, en el noroeste. Como ustedes pueden ver,
de la República Mexicana, pintado en azul, a su izquierda, y el sur del estado de Tamaulipas, que se encuentra en la vertiente del Golfo de México, que lo pueden ver en la parte oriental del país. A partir de las dos vertientes del Pacífico y del Golfo, hacia la península de Yucatán y el sureste de México, pasando por Centroamérica, y todo Sudamérica hasta el norte de Argentina, está ubicada esta especie. Entonces, como pueden ver, es un problema que afecta básicamente a los países de Latinoamérica, y en particular la región de los países de OIRSA en Centroamérica. Afortunadamente, la rabia paralítica transmitida por vampiro no la tenemos en el Caribe, a excepción, parece ser, que de la isla de Trinidad, donde tengo conocimiento de que comenzaron algunos estudios sobre precisamente la presencia de rabia paralítica en el ganado. Y posteriormente, bueno, ahorita vamos a platicar algo de eso. Pero como pueden ver, es un problema que se extiende a muchos países, en los cuales por supuesto afecta la ganadería, y eventualmente hay casos de muerte en humanos, ya sea por contacto con el ganado infectado o por la mordida del vampiro. Bien, entonces, en cuanto a la importancia económica, va aunado a la importancia sanitaria, pero la ganadería, como una actividad económica, por supuesto que se ve afectada, ¿no? ¿Y qué incluye la pérdida por mordedura del vampiro y la transmisión de la rabia? Pues obviamente las pérdidas de sangre, los animales se debilitan, puede haber miasis, es decir, gusaneras. Afortunadamente, en algunos países de la región no tenemos gusano barrenador, pero esta es una entrada factible para aquellos en donde se padece todavía este problema, pueda presentarse ese problema sanitario. Puede haber, por supuesto, infecciones secundarias en las heridas, están expuestas. Si no se tratan adecuadamente, los animales pueden tener infecciones bacterianas. Como entran en un estado de estrés por el constante ataque de los vampiros a algunos animales, pues también hay baja conversión alimenticia. Necesitamos más forraje, más alimento para que compensen los animales, y estos se dedican a la producción de leche o de carne. Y las depreciaciones de las pieles, es decir, las pieles, cuando los animales se sacrifican, pierden valor porque son de baja calidad, en este caso para la peletería, para algunas otras artesanías o manufacturas. Y por último, lo que más impacta es la muerte de los animales por rabia paralítica. Entonces, ahí necesitaríamos hacer el cálculo. Por ejemplo, aquí en México, en el último año, tenemos las pérdidas directas en 2016 de lo que representó tener 501 casos positivos confirmados por laboratorio, y unas pérdidas directas actuales de 10.661.000 pesos, aproximadamente, pesos mexicanos. Pero en la investigación que se hacen de los casos, siempre mueren de forma adjunta, en el mismo predio, algunos más animales que no se llegan a confirmar con el diagnóstico, pero todo indica que murieron de la misma enfermedad. Entonces, para el caso de esos animales que han muerto por los casos que se confirman, en este caso fueron 1.348 animales en esas unidades de producción o ranchos, tenemos una pérdida directa de 28.576.000 pesos. Pero ahí viene la parte importante del control y la prevención de esta enfermedad. Entonces, aquellos animales que no murieron y que oportunamente se atendieron, nos representan también una ganancia, conservación del material genético y comercial de esos animales, y por supuesto económico. Entonces, esa es la parte que hay que evaluar también en cuanto a la implementación de actividades y medidas para poder controlar y prevenir la enfermedad.
Bien, me voy a regresar un poco a la transmisión de la enfermedad. No tengo aquí una lámina, pero sí me gustaría hacer algunas consideraciones sobre la patogenia del virus de la rabia. Cuando un animal es mordido, un animal sano, susceptible, es mordido por un animal infectado de rabia, se tiene el rango del periodo de incubación de aproximadamente de 30 días hasta 60 o 90 días que transcurre el periodo de incubación, durando entre 8 y 10 días la enfermedad. Cuando esta ya se confirma clínicamente, los animales presentan incoordinación, salivación excesiva, midriasis, ojos vidriosos, eventualmente tienen ataques furiosos, no es muy común como los perros o los gatos o la fauna silvestre, lo que es característico es la parálisis del tren posterior. Por eso es rabia paralítica. Se toman una posición de perro sentado, y es muy característico esto en el ganado, ¿no? Por supuesto ya no pueden pararse, llega un momento en que toman una posición de cúbito lateral, hacen movimientos de carrera, de pataleo, porque la enfermedad impide que estos animales puedan sostenerse. Y finalmente sufren un paro cardiorrespiratorio que les provoca la muerte. Esta parte es muy importante para nuestros productores y nuestros médicos que la conozcan. ¿Por qué? Porque generalmente cuando no asocian estos signos con la rabia, es muy común quererlos dar tratamientos. Recuerden que la rabia afecta al sistema nervioso central y afecta a la musculatura también de los músculos de la deglución, de la cara, del cuello, y entonces estos signos hacen que los animales tengan la apariencia de que tienen atragantado algo, hay salivación, y entonces el médico o el productor se preocupa, mete la mano, quiere sacar si tiene un objeto atorado, cuando en realidad tenemos una parálisis provocada por la afectación del sistema nervioso central en esa zona del organismo. Y eso, por supuesto, es muy importante que lo conozcamos, porque debemos protegernos o aislar a los animales que tengan esta signología de los demás. Es más, ellos mismos, es una característica, se aíslan, el comportamiento cambia, a diferencia de la mayoría del hato, y entonces nos podemos dar cuenta que si hay presencia de vampiro en la zona, o de fauna silvestre que pudiera tener rabia, es muy importante contar con los servicios de un médico veterinario que ubique clínicamente la signología de estos animales. Lo importante es que el ganado en particular se aísle, se le deje morir de forma natural y eventualmente tomar las medidas para tomar una muestra, valga la redundancia, de la cabeza del animal enfermo, porque finalmente el cerebro, todo el sistema nervioso central, pero en particular el cerebro, es el órgano blanco en donde vamos a encontrar el virus de la rabia para el diagnóstico de laboratorio. Es muy importante que esta parte la tengamos en cuenta, porque de la toma y envío y la conservación de la muestra va a servirnos de referencia para poder tener conclusión de que la enfermedad es rabia paralítica, ¿no? Entonces la prueba oficial estándar a nivel internacional es la inmunofluorescencia directa. La llevan a cabo generalmente laboratorios, ya sean del sector salud o el sector agricultura, ganadería, en los diversos países. Aquí en México tenemos una red de laboratorios, para el caso de Senacica, Zagarpa, una referencia nacional que es el SENASA, y el Laboratorio de Enfermedades Exóticas. Entonces ellos hacen como referencia el diagnóstico, pero también hay otros laboratorios que se autorizan, que cumplen con los requisitos normativos y técnicos, que pueden emitir resultados que se toman como oficiales. Estos laboratorios están distribuidos en algunas regiones de México, donde la enfermedad es endémica y nos sirve para tener un pronto diagnóstico y actuar de manera oportuna.
Del lado contrario tenemos a la parte del sector salud, que también tiene una red muy amplia, que por supuesto se dedica al monitoreo de rabia en humanos, en perros y gatos, pero que también presta apoyo para el diagnóstico de la rabia en el ganado y eventualmente en fauna y murciélagos hematófagos u otro tipo de quirópteros. Entonces, con todos estos datos que el diagnóstico y la vigilancia nos arrojan, podemos nosotros actuar oportunamente. Pero sí es importante que el médico veterinario, los técnicos de la campaña y de los ranchos, de las unidades de producción y el mismo productor, conozcan las características básicas de la enfermedad. También es cierto que algunos productores conocen bien la enfermedad, pero no la notifican, y de esto ahorita vamos a platicar. Bien, les voy a contar un poco de los antecedentes de la campaña para la prevención de la rabia paralítica en México, y que seguramente compartimos parte de esta historia con algunos países de Centroamérica y de Sudamérica, porque mucha de las estrategias, de la tecnología que tenemos ahora para el control del vampiro y la prevención de la rabia se desarrollaron en algunos países de la región. Pero en particular en México, en la década de los 30 del siglo pasado, el doctor Eduardo Tejer Girón correlaciona la aparición de las mordeduras de murciélagos, las agresiones de vampiros en el ganado, y la presencia posterior de la enfermedad de la rabia paralítica o el derringue en estos animales, ¿no? Entonces, por supuesto, les decía, previo a ello, en la década de 1910 y posterior, en la isla de Trinidad, en Brasil también, correlacionan la presencia del vampiro con la signología que ahora conocemos como rabia paralítica, y bueno, a partir de ahí se va teniendo un mejor conocimiento del tipo de rabia que se presenta en el ganado, a diferencia de otras regiones del mundo. Para la década de los 60 en México, en el entonces Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias, que ahora es INIFAP, tiene otro nombre, pero en colaboración internacional con el Departamento de Vida Silvestre de los Estados Unidos, desarrollan algunas actividades, y con el apoyo de la FAO, desarrollan algunas actividades como es el conocimiento más amplio de la biología del vampiro, el desarrollo de vacunas, de los vampiricidas que ahora actualmente se manejan, las formas de capturar y tratar, y el comportamiento, decimos la biología, el comportamiento de estos vampiros, para poder ubicar cuál es la mejor estrategia para su atención y su control. Y bueno, a partir de esos años, de los 60, se vienen haciendo actividades regulares en el país que tienen algunos altibajos, pero sin embargo, no contábamos desafortunadamente con una legislación, a pesar de que tenemos las leyes de salud animal, pero en particular la campaña de rabia no tenía una norma oficial mexicana, y es hasta el año 2007 donde, como ya lo comentaron, me tocó participar con algún grupo de expertos del país, donde conjuntamos esas experiencias y los lineamientos para poder enfocar nuestras baterías y hacer un mejor control sustentado en una legalidad. Entonces, a partir del 2007 establecemos la norma oficial mexicana 067 SOO 2007, Campaña Nacional para la Prevención y Control de la Rabia en Bovinos y Especies Ganaderas. Y a partir de ahí, bueno, se desencadenan obligaciones que ahorita les vamos a contar. Bien, también un poco de historia de qué ha sucedido. Yo creo que es algo similar en algunos países de la región donde se padece la rabia paralítica. ¿A qué me refiero? Bueno, que a pesar de que había antecedentes y se sabía de la existencia del vampiro y de la rabia, en México no ha sido hasta la década de los 60, 70 que se empieza a formalizar la vigilancia y el control de la enfermedad. ¿A través de qué? Bueno, por supuesto que debemos contar, decíamos, con los datos de laboratorio que nos indiquen y confirmen que la rabia está presente en algún lugar.
Para la década de los 70 en México contábamos con una red nacional de laboratorios de diagnóstico y que estaba ampliamente distribuida en el país. Comenzaban a hacerse algunos diagnósticos de rabia, y como pueden ver en el mapa que representa la década de los 70, había regiones que no teníamos información o evidencia de que estuviera la enfermedad o hubiera vampiros. Se conocía de la presencia del vampiro, pero de la enfermedad como tal no la podíamos confirmar con diagnóstico laboratorial. 20 años después, ustedes pueden ver que esa red de laboratorios nos va confirmando la presencia del vampiro y de la rabia en las zonas del sureste de México, y principalmente en el estado de Veracruz, en el Golfo de México. Se tiene la evidencia de que el vampiro va subiendo. Este vampiro, no lo comenté, pero no emigra como otro tipo de especies animales, pero sí se va traslocando, es decir, va moviéndose en busca de su alimento y eventualmente, forzado por la actividad humana, cuando invadimos espacios silvestres. ¿A qué me refiero? Que por supuesto la ganadería, desde que llegaron los colonizadores españoles, van introduciendo ganado a regiones vírgenes, donde habitan estos animales de forma natural y llevan su ciclo de una forma controlada, autocontrolada, pero cuando les ponemos abundancia de alimento como es el ganado, pues va teniendo éxito en su reproducción, y bueno, en este caso, si transmite la rabia, la actividad ganadera se va deteniendo, ¿no? Tiene problemas. Entonces, para el caso de México, este problema va subiendo hacia el Golfo de México, hacia el norte, rumbo al estado de Tamaulipas, y para el año 2000 lo tenemos en el sur, precisamente del estado de Tamaulipas, como ya pueden ver en el mapa de 2010, una área que abarca ya presencia de vampiro y rabia paralítica. Esta zona en particular, les voy a mover aquí, la conocemos como las Huastecas. Esta es una zona muy ganadera, de clima tropical, semitropical, que tiene las condiciones aptas para el hábitat del vampiro. Y actualmente, ¿qué tenemos en México en 2017? Ahorita vamos a hablar también de algunos datos que nuestra campaña maneja. Tenemos precisamente el vampiro en esas zonas, pero se ha extendido a otras regiones del centro del país, que aunque no son tropicales propiamente, tienen microclimas adecuados para la sobrevivencia del vampiro. No son zonas muy ganaderas, pero sí eventualmente pues se ven afectados los productores. No conocen la enfermedad, no conocían al vampiro, ahora están en zonas semidesérticas y de altura mayor a 2000 metros sobre el nivel del mar. Entonces es un riesgo que estamos valorando y que tenemos que tener en cuenta para el manejo de la enfermedad y el control del vampiro en esas regiones. Por el lado del Pacífico prácticamente no ha cambiado, tenemos la misma situación. Lo que nos preocupa en México es del lado del Golfo de México, del lado del Atlántico, y que va hacia el norte del estado de Tamaulipas y al centro del país. Bien, les quiero platicar algunos datos, algunos indicadores que nosotros tenemos como obligación manejar en la campaña, y les voy a platicar cómo estamos estructurados en México para poder hacer estas actividades. Entonces, la zona endémica de rabia paralítica la delimitamos en dos razones. Una, la presencia del vampiro, y otra, la presencia de los casos de rabia paralítica confirmados por laboratorio. Esto es muy importante, aunque tenemos evidencia clínica de campo que pudiera ser rabia paralítica. Recordemos que la rabia paralítica tiene muchos diferenciales. Es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central, pero tenemos otras enfermedades que también lo afectan a este sistema. ¿Como cuáles? Por ejemplo, tenemos garrapata en la zona tropical, garrapata Bófilus, que transmite piroplasmosis, babesia,
y que eventualmente afecta al sistema nervioso central y tiene connotación de incoordinación en el ganado. Eso clínicamente no le vemos mucha diferencia con la rabia. Listeria es otro de las afectaciones, hemófilos, intoxicaciones por sustancias químicas también. Recuerden que en los ranchos, en los abrevaderos, de repente nuestros productores no son cuidadosos, o gentes que contaminan las tomas de agua de los animales pueden poner sustancias tóxicas para ellos. Y otra muy importante que actualmente en México no tenemos es la encefalopatía espongiforme bovina, que se hace una vigilancia activa con esta enfermedad, y el diferencial es con rabia precisamente. De ahí que yo les contaba que tenemos un laboratorio de referencia para enfermedades exóticas, el cual vigila esta enfermedad, la enfermedad de las vacas locas, toma una muestra y diagnostica rabia. A veces es positivo a rabia, y cuando no es positivo a rabia se hacen los estudios para encefalopatía, y afortunadamente pues no se ha presentado la enfermedad en México. Entonces esa es una vigilancia muy activa que tenemos también, independientemente de lo que los clínicos de campo determinen y puedan enviar a la red de laboratorios. Bien, entonces comentábamos aquí en el mapa cómo es que estamos ubicando estos municipios, estados, regiones, y bueno, las condiciones para que el vampiro esté en nuestro territorio, y creo que en algunas partes de Centroamérica y Sudamérica, es que deben tener climas cálidos con una temperatura media de 25 grados centígrados, y puede estar desde el nivel del mar, que es creo que la mayoría, ahorita vamos a mostrar un mapa, hasta en México los hemos encontrado a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar. En algunas otras regiones parece que superan esas elevaciones, pero bueno, es lo que nosotros hemos visto aquí en México. Por supuesto también que necesitamos que el vampiro esté cerca de zonas ganaderas, porque pues, se alimenta principalmente de estos animales, y bueno, ahí es donde tenemos que actuar. Y otra cosa muy importante, y que es muy difícil de controlar, que hay infinidad de presencia de refugios naturales o artificiales hechos por el humano, que tienen estas condiciones que les acabo de platicar, donde el vampiro habita y donde se encuentra en muchas de las ocasiones. Cuando nuestros técnicos hacen los monitoreos de los refugios, analizan la situación de los casos rábicos, tienen que, muchos de ellos, de estos refugios, son casas abandonadas, alcantarillas, túneles, minas abandonadas, fábricas, igual, que tienen condiciones idóneas para la sobrevivencia del vampiro, ¿no? Independientemente de las miles de grutas, cavernas, cenotes, en el caso de la península de Yucatán, que tienen estas condiciones, y que bueno, pues hay que estar monitoreando constantemente para saber dónde se ubican, qué población, estimar la población que pudiera estar ahí, y el riesgo que implica tener un refugio cercano a una explotación ganadera. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra campaña? Por supuesto que establecer las medidas sanitarias para prevenir y controlar la enfermedad, implementar una vigilancia epidemiológica activa y dar seguimiento a las notificaciones, es decir, todos los casos o las sospechas se tienen que confirmar, se les tiene que dar un seguimiento y concluir a su vez, para confirmar que las actividades implementadas, las estrategias, han funcionado. Y repito, todas las pruebas, todos los casos tendrán que ser confirmados por pruebas de laboratorios oficiales o autorizados en su caso. Y una parte muy importante, como la que estamos platicando el día de hoy, es promover y difundir las actividades de la campaña. Es decir, si no conocemos qué hacen, en dónde estamos, quién realiza todas esas actividades, es difícil tener un panorama más completo de lo que es la enfermedad en una región. Para eso el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en México, el SENASICA, se apoya en organismos auxiliares que por ley tienen facultad para operar campañas zoosanitarias, y prácticamente en cada una de las entidades federativas del país hay un organismo auxiliar, o también puede ser un comité estatal de fomento y protección pecuaria, como los conocemos regularmente,
en cada uno de los estados, quienes, dependiendo de los problemas sanitarios que enfrenten en las regiones de esos estados, tienen la facultad para implementar actividades de control y prevención y vigilancia. Bien, estos organismos auxiliares, junto con la campaña y el mismo Servicio Nacional, tienen como obligación prever la vacunación de poblaciones animales susceptibles. Para eso, bueno, necesitamos una estimación de los predios y los animales en riesgo, el control de las poblaciones de murciélagos hematófagos. No vamos a erradicar las poblaciones de murciélagos hematófagos, aunque quisiéramos. Esto es muy costoso, es muy riesgoso. Les platico brevemente. El manejo del murciélago hematófago conlleva un riesgo alto para el personal técnico operativo que maneja la campaña. ¿Por qué? Número uno, porque está expuesto al virus de la rabia. Para ello, y por norma, por ley, tiene que estar vacunado contra la enfermedad. Es decir, tiene que recibir un tratamiento pre-exposición, que consiste en 3 dosis. Y si fuera el caso, si sucediera una exposición del virus de la rabia, una mordedura básicamente, tendría que recibir un esquema post-exposición con 5 dosis de vacuna antirrábica. Entonces, estos mismos técnicos que manejan la campaña y manipulan murciélagos o muestras sospechosas de rabia, tienen que titularse los anticuerpos para que cumplir con el estándar internacional y que aseguren que, sin dejar de lado las medidas de bioseguridad, por supuesto, están protegidos y están capacitados para manejar ejemplares de murciélagos hematófagos y muestras sospechosas de rabia en una necropsia. Entonces, ¿qué hace nuestro personal? Básicamente tiene que ubicar la región. Déjenme ver si tengo aquí alguna foto. Bueno, ubicar las regiones donde hay riesgo, donde hay notificación de mordeduras en los predios, o donde hay una sospecha de rabia paralítica, para determinar cuáles van a ser las acciones que van a emprender. Nuestra norma marca que tiene un rango de 10 kilómetros, donde el técnico puede ubicar otros predios, ubicar refugios naturales o artificiales, las características de la región, de la vegetación, ríos, caminos, etcétera, con tal de ubicar la mejor forma de en los ranchos tender redes, que son redes de niebla, les llamamos, son muy finas, que el vampiro no las detecta al momento de colocarlas. Entonces, esa es una de las estrategias que manejamos, el colocar redes de niebla para, de acuerdo a la biología y los hábitos alimenticios del vampiro, poderlo capturar y manipular y eventualmente eliminarlo. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, les decía hace un rato que la biología del vampiro es nocturna. Los animales salen preferentemente cuando no hay luz de luna, se rigen por el ciclo lunar, aunque aparentemente comen diario, es decir, su único alimento es la sangre, no comen otra cosa más que sangre, y de ahí la especialización de esta especie. ¿Qué hacen? Pues ubican a su víctima, en este caso el ganado, y la biología, la anatomía de este animal es muy especializada, porque tiene 2 incisivos muy filosos. No lo vemos aquí, a ver si tenemos una foto ahorita en un momento, pero ustedes pueden ver, y tiene una anatomía adaptada para precisamente morder a su víctima, en el caso del ganado, sangrarla, y la lengua poder succionar la sangre que va saliendo. Tiene una enzima en la saliva que permite que la sangre no se coagule y pueda estar fluyendo constantemente para alimentarse. Decíamos, esa es una parte de la que, una vez que el vampiro se alimenta con aproximadamente el mismo peso corporal que tiene, que son, se calcula que consume entre 20 y 30 mililitros de sangre cuando se alimenta de una sola vez. Sin embargo, una vez que se alimenta y se aleja, que regresa a su refugio,
que está satisfecho, la herida queda abierta y lo que decíamos, y fluye sangre otros tantos minutos y se pierden también algunos mililitros extras. Entonces son cosas que a veces no calculamos, pero que si le ponemos pesos y centavos a este asunto de las sangrías que hace el vampiro y lo que consume también, veremos que también el ganadero o el productor pierde, aunque el animal no precisamente muera de rabia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia para poder controlar al vampiro? Sale de noche, por supuesto, cuando no hay luz de luna, y se aprovecha antes, durante 3 días se les indica a los productores que encierren al ganado, principalmente aquellos que han sido mordidos recientemente, porque el hábito del vampiro es regresar a comer de donde ya una vez lo hizo. ¿Cómo lo hace? Tiene un vuelo rasante. Estos animales precisamente hay que diferenciarlos de otras especies. Su característica es un vuelo rasante que no va más allá de los 2 metros. Entonces la estrategia es poner redes de niebla alrededor de los corrales o eventualmente en un refugio que tenga las condiciones para manejarlas. Y estos vampiros van a llegar sigilosamente, van a volar al ras del suelo. Casi siempre los capturamos no más allá de 30-40 centímetros del suelo donde ponemos las redes. A veces caen un poquito más alto, pero esa es la estrategia que tienen, vuelo rasante. Y una vez que se posan en el corral o los animales, también tienen adaptaciones anatómicas. Tienen un dedo pulgar, una plantilla que les permite hacer posarse sigilosamente en los animales sin que los detecten. Pueden morder las patas, pueden posarse en el cuello del animal, en las orejas, en la vulva, en las ubres, es decir, en cualquier parte del cuerpo del animal, pero tiene algunas preferencias. Y estas características: puede caminar, obviamente puede volar, se les ha visto correr, saltar e inclusive nadar. Entonces es un animal que se ha ido adaptando, decíamos, a condiciones ambientales que no las ubicábamos nosotros, que sin embargo por la presión, decía hace algún rato, de ubicar la ganadería en zonas que antes eran boscosas o de selva, pues hace que este animal se alimente de ellos y se adapte a las condiciones del humano, ¿sí? Entonces, inclusive hemos visto que cuando se les pone luz en los corrales, ya no le temen a la luz, y sin embargo se siguen alimentando del ganado. Una vez que se ponen las redes, lo que hace el técnico es, previo a ello, hay que quitar el pasto de los corrales alrededor donde se van a colocar, y les decía, hay que ubicar el terreno. Una vez que ubicamos las veredas, los ríos, porque estos animales evitan las zonas boscosas, entonces buscan alguna, digamos, carretera, por decirlo así, un camino que esté libre de obstáculos y pueda llegar directamente a su alimento, que es el ganado. Entonces ubicamos esa parte en un mapa para poder colocar las redes y que tengamos éxito en la captura. Y les decía, este es un trabajo especial para aquellos que no lo conocen, en algunas regiones de Centroamérica o del Caribe, donde el riesgo número 1 pues es que nos pueda morder o podamos padecer la rabia, ¿no?, si no estamos protegidos. 2, que se hace en horas nocturnas, en altas horas de la noche, para tener mayor éxito. Comenzamos trabajando a las 5 o 6 de la tarde para ubicar el predio, limpiar los alrededores para poner las redes, colocarlas y retirarnos un rato en lo que los animales, una vez que van saliendo de sus refugios, llegan a alimentarse. Entonces, para ello necesitamos un calendario lunar que nos permita ubicar las horas en las que no hay presencia de luna y que estos animales puedan salir a alimentarse. Y varía de la técnica, las condiciones que los técnicos manejen. Algunos pueden estar desde las 6, 7, 8 de la noche hasta la 1, 2 de la mañana trabajando y haciendo las capturas que consideren adecuadas. Hay algunos que prefieren presionar los días que están que no va a haber oscuridad en 2 o 3 horas, y eso aprovechan para
trabajar solamente con el vampiro. Una vez que caen en las redes, y esa es otra cosa que hay que saber distinguir, los murciélagos benéficos. Esa es una cuestión, por eso también hablaba al principio, tiene un contexto ecológico, medioambiental. Sabemos que muchos quirópteros, murciélagos, que no son precisamente vampiros, comparten el medio y que eventualmente en estos ranchos, como podemos ver en la foto que tenemos ahí atrás de mí, hay árboles frutales, por supuesto hay muchas plagas, muchos insectos, y cada una de estas especies se habitúan, están especializadas, valga la redundancia, en estos hábitos alimenticios. Hay quienes comen sangre, como los hematófagos, hay quienes comen insectos, frutas, polen, flores. Entonces, como pueden ver, hay una gama muy amplia y que tiene un impacto en la agricultura y en el medio ambiente muy fuerte, muy importante, y que el técnico y el mismo productor tiene que conocer y distinguir las características anatómicas de estas especies. Hubo un momento en la historia que para el productor, para algunos técnicos, cualquier murciélago era un vampiro, y estamos equivocados, porque aunque de lejos, o quienes no lo ubican, puede representar una misma especie, no es así. Entonces es muy importante que cuando estos murciélagos caigan en las redes, sepan los técnicos distinguir cuál es el vampiro y cuál es un murciélago benéfico. Entonces estos murciélagos benéficos se distinguen porque no tienen los incisivos, no tienen la corpulencia del hematófago. El hematófago no tiene una membrana interdigital, por ejemplo, y la característica que tiene de la cara, ¿no? Que es una nariz achatada en forma de herradura, carita como de un cerdo. Entonces, y el resto de las especies benéficas no tienen esas características. Entonces se les pide a los técnicos que tengan el respeto de poder manipular esos animales benéficos, liberarlos fuera de la zona de trabajo, y el murciélago hematófago sí controlarlo, capturarlo. Para ello es una especie muy agresiva, entonces al momento de manipularlo se va a defender, y los técnicos tienen que estar utilizando guantes de carnaza, guantes gruesos que permiten protegerlos de una eventual mordida que les pueda transmitir el virus de la rabia. Entonces, como ven, es un trabajo muy especializado, muy riesgoso en ocasiones, pero que bien llevado da satisfacciones, y no pretendemos, por supuesto, eliminar completamente al vampiro. No tenemos la capacidad humana ni financiera para hacerlo, pero no es la principal actividad que debemos estar realizando. Es complementaria a lo que ahorita vamos a platicar, que es la vacunación en el ganado. Entonces, grosso modo les platico esto porque es muy importante entender que no es la actividad primaria el estar eliminando murciélagos hematófagos o vampiros. Bien, entonces dentro de esas, me detuve aquí porque es una de las partes medulares de la campaña en México y en algunos otros lugares. Sin embargo, esto se tiene que ir acompañado del diagnóstico del laboratorio. Ya decíamos, algunos de estos murciélagos se mandan al laboratorio para confirmar la presencia o la circulación del virus de la rabia. Y bueno, ¿cómo los eliminamos? Una vez que los capturamos, hay una pomada vampiricida a base de un agente químico, la warfarina, que es específico para causarles una hemorragia interna a los vampiros. Es decir, conociendo la biología del vampiro, tenemos que este ungüento se les coloca en el dorso y en el torso del animal, que no les impida volar cuando lo soltemos, y se sabe que el vampiro regresa a su refugio. Tienen hábitos gregarios, es decir, se juntan en racimos, y lo importante de conocer la biología y la ecología de los murciélagos es que, aunque estén en un refugio varias especies, no interactúan de forma cercana, digamos. Es decir, en un refugio, en una cueva, pueden estar en un rincón los vampiros, en otro los polinívoros,
en otros los insectívoros, en otros los fruteros, pero no van a tener una relación. Eventualmente puede haber agresiones, sí, pero no es lo usual. Entonces, esta parte de la biología del vampiro nos permite aplicar esa pomada vampiricida cuando regresan a sus refugios y se encuentran con el grupo al cual pertenecen, se juntan en racimos de forma gregaria, y como ensucian con la pomada que ya les pusimos al resto del grupo, tienen el hábito de acicalarse constantemente. Entonces, cuando se acicalan el pelo, se lo lamen, lo limpian con la boca, están consumiendo la warfarina, la pomada, y eso eventualmente en el lapso de 6-8 días les va a causar una hemorragia interna que va a permitir que al menos por cada vampiro tratado puede haber contaminar a otros 15 o 20 más. Entonces es una forma indirecta de poder controlarlos. Claro, los podemos sacrificar en las redes, algunos, para enviarlos al laboratorio, pero no se hace regularmente. Lo que se hace es precisamente tener el uso de esta pomada para que lleguen a sus refugios y contaminen al resto de la especie. No, como les decía, la ventaja de este método es que no se juntan con otros tipos de murciélagos, en especial los benéficos, y no afecta esa parte muy importante de la ecología de los sitios agrícolas. Bien, entonces, ¿qué hace la campaña también? Por supuesto que tiene que capacitar y actualizar a sus técnicos, a sus médicos y a los mismos productores sobre este problema sanitario. Entonces, cada uno de estos comités de fomento y protección pecuaria tiene un programa regular de actualización y capacitación para sus técnicos y para los productores a los cuales está atendiendo. Y dentro de ello pues está la difusión y promoción de la campaña a base de material de videos, trípticos, sitios web, etcétera. Ahora con todos los elementos que tiene la comunicación moderna. Y algo muy importante dentro del concepto de una sola salud es que nos integremos en comités interinstitucionales, básicamente con el sector salud en cada uno de los lugares donde estemos trabajando, con las autoridades de medio ambiente, los municipios, por supuesto las instancias gubernamentales, y todos aquellos, por ejemplo, del sector académico y de investigación que tengan que ver con el problema de la rabia paralítica. Es muy importante que todos conozcamos y sepamos cuál es el objetivo de esta campaña, porque de repente, bueno, pues cada quien toma su papel que le corresponde, pero tratándose de un problema zoosanitario, de una zoonosis, tenemos que estar muy pendientes de que se controle de acuerdo a las cuestiones legales que a cada quien compete. Bien, y les decía, en México, como pienso que en muchos de los países, debemos estar reglamentados con una ley que marque cuáles son las estrategias y las actividades que debe llevar el control de las enfermedades en los animales. Bueno, repito, tenemos nuestra norma oficial mexicana y esta se ha modificado también, se ha modificado para algunas situaciones, en el caso particular del control de la movilización, y es muy importante esta parte porque la notificación de la enfermedad es obligatoria. Es decir, no podemos omitir que un animal que esté enfermo o que alguien haya manipulado no se notifique. ¿Por qué? Pues existe el riesgo de que eventualmente alguna persona pueda morir de rabia por la manipulación de un animal enfermo, o que haya un brote o una epidemia de rabia y nadie lo esté notificando, ¿no? Y no se pueda controlar. Entonces, aquellos que tengan injerencia en el tema sanitario, y principalmente va dirigido a los médicos veterinarios, a los poseedores de ganado, a los movilizadores, a quienes sacrifican estos animales, tendrán que notificar cualquier sospecha para confirmarla y atenderla oportunamente. Bien, pues como pueden ver en esta lámina, estas actividades por supuesto necesitan recursos, no siempre son los que uno quisiera, pero afortunadamente se ha tomado conciencia y
y se ha retomado la parte económica para apoyar la campaña. Como pueden ver, en cada uno de los años, desde 2001 a la fecha, se han ido incrementando los montos para nuestra campaña. Eso nos da mucho gusto, necesitamos mucho más, pero bueno, somos conscientes de que creo que en muchas de las regiones del mundo el dinero no siempre es lo que sobra. Pero bueno, vamos a hacer un uso óptimo, más óptimo de lo que se pueda esperar, conociendo precisamente la enfermedad. ¿Y a qué me refiero? Que si nosotros estamos con una vigilancia activa y sabemos dónde van a estar esos problemas con la rabia, podemos dirigir de forma óptima los recursos materiales, humanos, financieros, que nos permitan mejorar esas actividades. Entonces, aquí les muestro un histórico. Pueden ver muchos altibajos en la gráfica, y no se debe más que a precisamente lo que comentábamos hace un rato, que es una enfermedad, aunque es obligatoria notificarla, muchas veces no se hace en México. ¿Por qué? Porque la gente quiere conocer la enfermedad, dicen, bueno, es rabia paralítica, ya no la hagas más, entiérralo, quémalo, y ya no se notifica, no se toma una muestra para confirmar si fue o no rabia. Puede haber sido otra cosa, no se sabe. Entonces, de lo que sí tenemos datos es estos números que yo les muestro, pero quiero recalcar que a partir precisamente de la publicación de nuestra norma, que nos obliga a hacer algunas actividades, hemos reforzado la notificación de la enfermedad, el uso del laboratorio, del diagnóstico, la difusión de la campaña ha permitido que los médicos y los productores estén más conscientes, sean más responsables y estén notificando. Entonces, como pueden ver, prácticamente de 2011 a la fecha se ha venido incrementando. Nosotros lo interpretamos como que son los casos que se han venido notificando regularmente por la difusión de la campaña, no porque esté explotando de una forma agresiva la enfermedad. Afortunadamente, y desde que yo recuerdo que estoy en este tema de la rabia, del 2000, del 99 al 2000, que sí tuvimos un brote muy severo en el estado de Chiapas. A la fecha no hemos tenido esos brotes, son brotes de 2 o 3, máximo 10 casos que podemos tener en una sola región, que se han atendido oportunamente, pero del que yo les hablo, que fueron más de 100 animales, al menos confirmados en el laboratorio, y de lo que yo conocí, no hemos tenido esa presencia tan severa. Sin embargo, bueno, los números que tenemos en los últimos 3 años, 14, 15 y 16, nos muestran que un promedio aproximado de 490, 500 animales confirmados por laboratorio. Y actualmente a este año, a la fecha, prácticamente al día de hoy, tenemos 108 casos confirmados por laboratorio. Y aquí tenemos un histórico de lo que fue el 14, 15, 16 y actualmente en el 17, para que ustedes vean el comparativo por la entidad y los municipios que ustedes ven marcados ahí, y la frecuencia, los acumulados de los casos donde se han presentado más animales con la presencia de la rabia. Entonces, y ahorita les voy a mostrar un histórico que muestra dónde tenemos más problemas. Esto representa la zona endémica de rabia paralítica y vampiro, pero no siempre son los mismos municipios que tienen o que año tras año padecen la enfermedad. Varía, por supuesto. Déjenme ver si puedo dar aquí un clic. Bueno, aquí hay un video en esta diapositiva que tenemos aquí. No sé si se pueda darle aquí un clic. Ahorita, permítanme, vamos a ver si, para que ustedes vean la evolución de los casos que tenemos registrados. Ahí está. Muchas gracias. Sí. Ok, entonces pueden ir viendo que algunos municipios en efecto son
por decirlo así, más endémicos, tienen mayor presencia de la enfermedad. Y estos básicamente se ubican en lo que yo les comentaba hace un rato, en la región de las Huastecas, que comparten varias entidades, varios estados, en la zona norte del Golfo de México. También tenemos problemas en el sureste, en el estado de Chiapas, Tabasco, y en la península de Yucatán, en el estado de Quintana Roo, en la zona sur. Tenemos algunas notificaciones de Belice, por ejemplo, que nos han dicho que tienen problemas ellos, también comparten la misma región endémica, y estamos atentos en atendiendo esas notificaciones. Sí, entonces, como pueden ver, tenemos 2 o 3 zonas de mayor riesgo, sin embargo, y hay zonas que son libres de vampiro, como pueden ver aquí en el norte de México, de la República Mexicana, pero el histórico nos dice que también son animales que han sido agredidos, no por vampiro, pero sí en su momento, cuando había una mayor presencia de rabia canina, por perro, por zorros, pumas, linces, zorrillos, tejones, etcétera. O sea, es decir, otro tipo de fauna que también afecta al ganado y que por supuesto estamos listos a atender. Entonces, pero básicamente el grueso de los casos se da por la agresión del vampiro al ganado en todas estas regiones. Estos los quisimos poner como un histórico, y algunos que están fuera de la zona endémica de vampiro, pero que, por ejemplo, en el sur de Baja California Sur hay presencia de zorrillos en una forma endémica que también ha afectado al ganado. Entonces, no nos limitamos a la atención del vampiro. Cuando tenemos otros reportes, también tenemos que actuar de la misma forma, y ahorita vamos a platicar de ello. Y aquí nada más para confirmar cuál es la especie mayormente afectada, en un rango del 2014 al 16, vemos que el bovino, en estos 3 años de estudio o de registro, son los que mayor presencia de casos tienen. Bien, entonces les comentaba, vean las cifras que tenemos nosotros, y confirma lo que pensamos que es una generalidad en muchas regiones del continente, donde afecta la rabia paralítica por vampiro, que el bovino es la especie más afectada, ¿sí? Tiene mayor preferencia. Afortunadamente, no es tanto para las personas, aunque ha habido casos en algunos momentos. Los equinos en México son la segunda especie mayormente afectada, después los ovinos, los caprinos, y aquí, bueno, estamos registrando los murciélagos hematófagos, que se monitorean para la circulación del virus de la rabia. Es decir, tenemos que saber si estos vampiros que estamos capturando, las colonias donde viven, son capaces de transmitir la rabia. Y la fauna silvestre, como les decía hace un momento, también juega un papel en la afectación a la ganadería. Aquí nada más es otra gráfica en 2016, donde el 87% de los casos fueron bovinos y el resto se reparte en otras especies silvestres y domésticas. Nada más para confirmar lo que habíamos platicado. Aquí es un dato muy importante para nosotros, porque la edad en que los animales mueren, en este caso estamos poniendo un rango de 2 años, 14, 15, 16, 3 años, perdón, y vemos que el 36% de los animales que mueren son menores a 12 meses, es decir, son animales pequeños de menos de 1 año, y el 21% son de 1 a 2 años. Pero bueno, si sumamos estos dos porcentajes, vemos que aproximadamente el 50-60% de los animales que mueren en México son menores de 2 años. Eso significa mucho. ¿Qué pasa? Que los productores no están dando atención en la vacunación de las nacencias, digamos, ¿no? Los animales jóvenes, que son básicamente los que están en mayor riesgo. ¿Por qué? Son animales más dóciles. La piel, en el caso del vampiro, cuando los muerdes, es más delgada, no se defienden tanto, y entonces
son una víctima perfecta para este tipo de murciélago, ¿no? Entonces, y pueden ver el resto de las edades, varían. Algunos seguramente son animales grandes que donde nunca se vacunó o perdieron protección porque no se les dio continuidad en el esquema de vacunación. Sin embargo, nos llaman la atención los animales jóvenes. Y ahí es donde estamos insistiendo con los productores, con los médicos, que esos animales tienen que vacunarse de forma pronta, al mes, si se pueden revacunaciones a los 3-6 meses, y si el riesgo es presente, latente, cada año. Aquí nada más para, igual en 2016, que es algo similar, los animales que mayormente son afectados son los menores a 1 año. Y bueno, ¿cómo nos enteramos de todos estos datos? Por supuesto, les decía, con el apoyo de los laboratorios. Aquí nada más es una muestra de lo que el SENASA, nuestra referencia nacional, y que también es referencia ante la OIE en rabia, nos apoya con los diagnósticos. El laboratorio de la vigilancia de fiebre aftosa, que también hace el diferencial con vacas locas, también nos apoya. Y los laboratorios autorizados en Querétaro, Campeche, Tabasco, Yucatán y algunos otros que eventualmente han participado. Pero, como pueden ver aquí, hay una participación muy amplia de los laboratorios estatales de salud pública y de la referencia de Secretaría de Salud, que es el INDRE, donde con una cantidad mayor inclusive a la que nosotros en agricultura hacemos, nos apoyan con el diagnóstico. Y eso nada más es el reflejo de que es la vigilancia precisamente de una zoonosis y que no podemos perder la oportunidad de saber qué está sucediendo y quiénes participaron en la atención de ese caso o en la toma y envío de muestras y que pudiera estar en riesgo, ¿no? Bien, y este es un mapa que hemos diseñado con los datos que nuestros técnicos año con año, en este caso del 2014 al 2016, georreferencian, tienen la obligación en los programas anuales de ubicar cuáles son los refugios y dónde están los casos de rabia que tienen relación con el hábitat de este quiróptero. Como pueden ver, y lo decíamos hace un rato, nuestras zonas problemáticas en las Huastecas, en la península y sureste, que son los que más tienen vigilancia. Sin embargo, en toda la costa del Pacífico también tenemos vigilancia, estamos ubicando los refugios para precisamente caracterizar las zonas y las regiones donde estos se ubican y hacer eventualmente un mejor manejo de la campaña en esas regiones. Y tener claro los antecedentes de dónde habitan los vampiros. Y bueno, es una parte importante que hay que tener en cuenta. Estos refugios y eventualmente los vampiros se tienen que estar monitoreando, se toman algunas muestras para envío al laboratorio para saber si está circulando o no en algunos lugares la enfermedad. Esto es muy importante porque cuando a nosotros nos llaman sobre un caso que se confirma como positivo a rabia, para nosotros es, válgame la comparación, son las cenizas de algo que ya pasó. Es decir, es el último evento de la enfermedad, ya sabemos que murió el animal. Sin embargo, atrás de eso tuvo que haber una agresión, una transmisión, en este caso por el vampiro, y este vampiro a su vez tuvo que haber sido infectado por otro. Entonces decíamos, el periodo de incubación de la rabia va entre 20-30 días, en algunos casos, hasta 2 o 3 meses. Entonces, la muerte de un animal, de un bovino, en este caso, no es reflejo más que de lo que ya sucedió hace 2 o 3 meses con la transmisión de un vampiro. Entonces, nosotros lo que estamos indicando es que se monitoreen las poblaciones de vampiros en algún momento. Cuando se captura el vampiro, tiene características debe tener características para envío al laboratorio. Una de ellas es que a veces son muy agresivos en el momento de la captura,
puede tener rabia, o son muy pasivos porque están en su fase final de la enfermedad, que sin embargo han caído en las redes. Y otra característica es que muchas veces por las peleas que se dan entre ellos, obviamente por apedreamientos, por la habitación de los refugios, entre otras, tienen muchas agresiones, muchas mordidas, las alas están rotas, la cara, etcétera, ¿no? Entonces, esos son candidatos para enviarlos al laboratorio y muchos de ellos han salido positivos. Y este es el mapa que hemos construido con esa positividad. Y que nada más nos dice y nos confirma que no hay que alejarnos, aunque no haya ganado muerto por rabia, pero no nos indica que no debemos alejarnos de la región, ¿no? O de la zona donde esté el vampiro. Y eso nos permite adelantarnos mucho con actividades como la vacunación, la difusión y los mismos monitoreos, ¿no? Que la gente esté pendiente. Entonces, esa es una llamada de atención previa a que aparezca un ganado muerto, ¿no? Entonces, para no actuar como vulgarmente lo comentamos muchas veces, ¿no? Como un bomberazo, cuando el fuego está ahí, pero eso ya es pasado. Lo que hay que hacer es retroactivamente estar ubicando qué es lo que puede pasar a futuro. Y bueno, con menos casos, pero que también sucede, les decía, la fauna silvestre, principalmente por zorros o zorrillos, algunas veces pumas, en algunas regiones de México que no son, por ejemplo aquí en el noroeste, que no es región de vampiro propiamente, el sur de Sonora sí, pero en estos casos no. Y hay algunas regiones, por ejemplo esta del estado de San Luis Potosí, que tiene características climáticas y de medio ambiente que tiene una gran variedad de fauna silvestre y que pues nos da oportunidad de conocer que ahí también, aparte del vampiro, hay otros riesgos. Bien, como este es un programa administrativo y técnico, tenemos que ir construyendo indicadores de qué es lo que estamos haciendo, si vamos bien, qué nos permite mejorar o controlar de algún modo más efectivo la estrategia de la campaña. Entonces, para 2016, nada más les comento aquí, atendimos 884 notificaciones de los productores, en los cuales, por indicación de la norma, lo que hacemos es, una vez que se da una notificación, reunir al productor o al grupo de productores para saber que den las facilidades de ingreso a los ranchos, a las unidades de producción, ubicar, como pueden ver en este mapa, cuáles son los caminos más accesibles, qué otros predios, qué otras comunidades pudieran ser afectadas, y delimitar en un rango de mínimo de 10 kilómetros o más, si es el caso, las actividades, y planificar las acciones de vacuna, por ejemplo, hacer un censo del ganado que está en riesgo, ubicar los posibles refugios, ir a dar pláticas a los mismos productores, a las asociaciones ganaderas locales, y en algunos casos, y eso es una parte muy buena que en algunos estados están funcionando, ir a las escuelas, a las primarias, secundarias y los bachilleratos, para explicarles a los hijos de los ganaderos cuál es también la problemática, y que ellos a su vez también puedan platicarlos en el entorno familiar, y que esto nos dé muchos mejores resultados. A veces el productor le damos una información, no es muy receptivo, pero cuando le damos a la familia, a los hijos pequeños, entienden el mensaje y ellos lo pueden comunicar y convencer, digamos, que de algún modo mejor a los productores. Nos ha funcionado en algunas regiones. Entonces, esa es una parte muy importante de la difusión y de la comunicación de esta campaña en México. Bien, repito, la prueba estándar, digamos, oficial, es la inmunofluorescencia directa, que se hace en los laboratorios aquí en México y en muchos países del mundo, está reconocida internacionalmente, es el estándar. Nos permite corroborar lo que en campo nuestros clínicos o algunos productores están viendo. Entonces, para este caso, los animales positivos fueron 509,
Sin embargo, se enviaron otras muestras que resultaron negativas, y aquí lo que vemos es que a partir de ese conocimiento de la enfermedad y del ojo clínico que tienen nuestros médicos, ya no envían muestras sin ton ni son. O sea, saben cómo son los animales, están padeciendo la enfermedad, hacen una toma adecuada de la muestra, en muchos de los casos, y entonces no es un envío masivo de muestras que eventualmente puedan ser otras afectaciones para el ganado. Bien, esta es la parte importante número 1 para la campaña, que es la vacuna. ¿Por qué? Porque es una forma segura, en muchos casos, de proteger a los animales. Y está indicado, por supuesto, que se haga en el área endémica, donde existe la enfermedad, donde hay evidencia, y cuando las actividades de la campaña pues estén presentes en ella, ¿no? Aquí nosotros estamos recomendando que se haga a partir del mes de edad, a los 3 meses la revacunación si es el caso, a los 6 y respectivamente cada año si el riesgo es latente. En este caso aquí vemos una tabla donde nuestras entidades federativas vacunan, y va a depender mucho de los recursos que cuenten cada una de las regiones para aplicar. Vemos algunos picos más altos donde se pueden estar anualmente trabajando con cerca de 500,000 de vacunas. Sin embargo, lo que tenemos nosotros es que tenemos una población estimada de 15 a 16 millones de bovinos en riesgo en la zona endémica, pero estamos vacunando el 30-40%. Tenemos mucho trabajo que hacer en esa parte, convencer a los productores, que los mismos laboratorios productores de vacuna promuevan sus productos y que se apliquen de una forma adecuada. Esta parte es muy interesante porque ese es otro eslabón débil en el manejo de la cadena fría del biológico. Aunque es muy seguro, de repente si no están bien, no se dan las indicaciones adecuadas, se cuentan con los materiales adecuados para el mantenimiento de la cadena fría del virus de la rabia, en este caso de la vacuna de virus de rabia, ese producto se puede echar a perder porque no se mantiene en las condiciones de 2 a 8 grados centígrados de refrigeración. Muchas veces lo exponen a los rayos solares. El virus de la rabia es muy sensible a la luz ultravioleta, a las temperaturas, y entonces esa parte hace que no tengamos éxito en la vacunación. Entonces constantemente se les indica a los médicos y a los productores que la cadena fría es importante. En cuanto se consigue la vacuna, se la llevan al rancho y en el momento de aplicarla esa temperatura se debe de mantener. Entonces aquí nada más es una muestra de los datos que manejamos nosotros. Les decimos, tenemos mucho que hacer con la vacunación, pero vacunamos aproximadamente más o menos 4.300.000 dosis anualmente al ganado en riesgo. Y bueno, es parte de lo que se programa y lo que se hace durante los operativos de atención de focos rábicos. Les comentaba también del control de murciélagos hematófagos. En 2016, por motivo de casos positivos, se hicieron 865 operativos de captura y 2.825 de monitoreo. Es una actividad muy fuerte, ya vimos el mapa. De todos estos capturamos 28.000, tratamos 26.000 aproximadamente, mandamos al laboratorio para monitorear 1.297, y de todo este número de muestras tuvimos 24 positivos. Entonces ese es un indicador que a nosotros nos sirve para reforzar las actividades aunque no haya casos de ganado muerto por rabia. Insistimos con la capacitación. Es sumamente importante que los productores, que son los dueños del ganado y que representan un valor para toda la sociedad, mantener esa ganadería sana, sepan del problema. Son
son los dueños del ganado, son quienes viven el problema diario, y entonces ellos son los primeros que tienen que dar notificación, atender las indicaciones de la campaña, y para ello, bueno, se diseñan algunos cursos, se programan prácticas, pláticas también, y la difusión a veces con algunos materiales como trípticos, spots, carteles, videos, etcétera, donde ellos pueden tener ese material y las indicaciones y la información a dónde acudir cuando surja un problema como es la rabia paralítica. Bien, como pueden ver, es un panorama, bueno, es un resumen de lo que hemos hecho. Sin embargo, tenemos perspectivas de mejora, y una de ellas es que la normativa vigente se siga conociendo por los productores y los médicos. Hay productores que no la conocen, médicos que tampoco saben al detalle lo que indica la normativa. Entonces, esa es una constante para nosotros, que durante cada año la gente sepa qué hacer, qué indica la norma y cuáles son nuestras facultades y responsabilidades. Con el concepto de una salud tenemos que mantener la coordinación de actividades, de estrategias con el sector salud y medio ambiente. No podemos trabajar sin esa relación. Y muy importante, ya lo comentamos en una de las diapositivas, que tenemos que dar atención oportuna a las nuevas zonas donde se presenta el ganado muerto y haya presencia de murciélago hematófago. ¿Por qué? Porque eso nos indica que el vampiro se ha desplazado a lugares donde no se conoce. La gente no tiene la cultura de vacunación contra la rabia porque la enfermedad no existe, no conocen el padecimiento, no saben qué hacer, y siempre hay un riesgo que ellos puedan manipular alguna muestra, ¿sí? O quieran ir a controlar por su cuenta el vampiro. No lo pueden hacer. El control del vampiro y de la rabia paralítica en sí lo tiene que hacer personal oficial, o en este caso los organismos auxiliares. Claro, los productores pueden orientar, pueden apoyar en algunas cosas, pero no pueden manipular muestras, no pueden estar haciendo control de vampiros, porque pues, ya lo platicábamos, pueden hacer algún daño eventualmente a otras especies benéficas, y ellos mismos sufrieron algún accidente por mordeduras de vampiros y padecer la enfermedad. Algo muy importante que tenemos en mente es, y lo decíamos, caracterizar los refugios. ¿Por qué? Porque hay un riesgo alto. Entonces, una vez que caractericemos y veamos que hay factibilidad de que constantemente podamos visitarlos y asegurar por las condiciones que tienen de clima, temperatura, humedad, vegetación y ganadería alrededor de ellos, poder saber que ahí vamos a encontrar refugios seguros para que el vampiro permanezca y poderlos controlar frecuentemente. En aquellos donde representa un riesgo alto por muchas circunstancias, hemos tenido gente que ha sido picada por abeja africana, por ejemplo, mordida por serpientes venenosas. Hay zonas donde el narcotráfico usa las cuevas o los refugios para sus actividades, no son seguros. Muchos de estos refugios tienen ríos subterráneos, y en la época de lluvias se llenan, y si no llevamos el equipo adecuado podemos sufrir un accidente. Otra cosa es que estos refugios representan un riesgo por la presencia del hongo de histoplasmosis, Histoplasma capsulatum, que si no nos protegemos podemos tener una infección por este hongo muy severa. Ha habido muchos casos de compañeros que han padecido la enfermedad, y bueno, no es nada grato estar hospitalizado por una enfermedad de este tipo. Entonces, los técnicos tienen que estar muy bien equipados, conocer el medio donde van a trabajar y calcular el riesgo al cual se enfrentan. Entonces les digo, hay derrumbes, e inclusive hay algunas zonas que tienen vestigios arqueológicos, entonces hay que respetar, hay que ubicar el entorno. Y una de las partes muy importantes, ya repito, es mantener y fortalecer el programa de vacunación en ganado susceptible. Esa es una tarea que tenemos mucho que hacer, hay mucho ganado por vacunar, y eventualmente nosotros los recursos que tenemos los aplicamos sí para atender los brotes,
Alguno de este recurso se dedica también para prevención en algunos actos. Sin embargo, los productores también aportan de su bolsillo para vacunar. Pero bueno, nos quedan muchas áreas de oportunidad donde el productor se le convenza que lo mejor es vacunar y no esperar a que la presencia de la enfermedad haga estragos en su hato. De la misma forma, está fomentar el reporte de las sospechas y los hallazgos relacionados con la rabia, y por parte nuestra como oficial y con los organismos auxiliares, dar un seguimiento puntual y definir el caso como rabia paralítica, hacer un seguimiento. Estamos indicando que sea un seguimiento a esos casos donde una vez que se cierre nos indique que ya no hay presencia de la enfermedad en el ganado y que al menos el porcentaje de las mordeduras y de las agresiones por vampiro se hayan reducido notablemente, y que la vacunación sea una constante en las regiones de riesgo. Con esto quiero terminar, creo que es la última. Es un tema muy amplio, nos hace falta mucho más tiempo para ver otros detalles, pero con gusto, si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta, estoy disponible para hacer algunos comentarios extras. Muchas gracias.